Bien, chicos, miren, el objetivo de hoy es definir un poco o ver un poco la historia de dónde sale la entropía, cómo se define la expresión de la entropía. También vamos a ver, eh, bueno, este PowerPoint es, como dice ahí, la parte amarilla, es modificado de esta página web. O sea, yo lo bajé y lo modifiqué. Es basado en el Atkins, en el libro del Atkins. ¿Ya? El primer principio, la protagonista era la energía interna, ¿sí? En el primer principio. Y en el segundo principio, la función de estado que es protagonista es la entropía, ¿sí? Nosotros la denotamos con una letra S, ¿ya? La entropía es, así como lo es energía interna, lo es entalpía, la entropía es una función de estado igual. Y también es una propiedad extensiva, es decir, que depende de la cantidad de materia. En el siglo XIX intentaban maximizar el trabajo que hacían estas máquinas a vapor. Estas máquinas a vapor, ustedes saben que eran muy importantes porque era el principal medio de transporte de los alimentos, de las personas. Entonces, era muy importante la cantidad de carbón o leña que le metieran a la máquina para que ella andara y la velocidad a la que podía andar la máquina. ¿Sí? Entre más fuego le echaran, más avivaran el fuego, más rápido iba la locomotora. ¿Sí? Entonces, en ese intentar maximizar el trabajo que efectuaban las máquinas de vapor, pues se encontraron con la entropía, se encontraron con la definición de entropía de las máquinas térmicas, se encontraron con una nueva función de estado, como lo vamos a ver ahora. ¿Sí? Nosotros vimos la interconversión de calor en trabajo en el primer principio de la termodinámica, ¿sí? Y vimos cómo delta U era igual a Q más W, ¿sí? Y eso me daba cuenta la sumatoria del calor y el trabajo realizados en un sistema, me daba cuenta del cambio en la energía interna de él. Ahora, eh, el calor que entraba, ¿cierto? Nosotros veíamos que el calor que entraba, por ejemplo, podía permitir que el sistema ejerciera o sea, hiciera calor, tuviera calor, ¿sí? Efectuara un calor, esa es la palabra correcta, efectuara calor. Entonces, específicamente, una máquina como estas es una máquina térmica, una máquina termodinámica que funciona con principios termodinámicos. ¿Ya? Entonces, al entrar o al quemar la madera se producía calor, ¿sí? Y ese calor se convertía parcialmente o se convierte parcialmente en trabajo, ¿sí? Que es efectuado por el medio. Y es el mismo principio de los autos. Ustedes queman la gasolina, el auto quema la gasolina y el calor que se produce por la quema de la gasolina, por la combustión de la gasolina, es el que echa a andar todo, ¿sí? Nuestro motor, el auto. Bien. Entonces vamos a ver unas máquinas térmicas simples y cómo nace esta entropía, esta nueva función de estado que hoy estamos viendo, que es la entropía. Esto es una máquina térmica simple, así, súper simple. ¿De qué consta? De un cilindro, consta de una fuente de calor, ¿sí? Y consta de un pistón, ¿sí? Que es una pared móvil, ¿ya? Entonces, si yo caliento acá el gas, este gas se va a expandir, como ya lo vimos en algún momento, y va a empujar esta pared móvil hacia allá, ¿sí? Por expansión, ¿ya? Por el ingreso de calor, ¿ya? Una vez esto se expande, nosotros o las máquinas térmicas básicas, ¿cómo funcionan?
que este émbolo o este pistón, ¿cierto? O el émbolo, está unido a una excéntrica, ¿sí? A través de una biela. Entonces, esto da vuelta, ¿sí? Y eso se puede usar, este movimiento, para mover algo, como una máquina, como un auto, ¿sí? Básicamente esto es lo que pasa. Ustedes saben que nuestros autos tienen pistones y que finalmente eso lleva al movimiento de las ruedas del auto. Entonces, ese trabajo o esa expansión, ese cambio en el volumen, se puede usar para un trabajo. ¿Por qué? Porque esta excéntrica da la vuelta acá y cuando da la vuelta comprime, ¿sí? Entonces, esto se convierte en un ciclo termodinámico de expansión, se expande y después cuando esto da la vuelta se comprime. Expansión, compresión, ¿ya? Y ahí entonces se genera el calor producido por la combustión, por ejemplo, se puede convertir parcialmente en trabajo, ¿ya? Ahora, el primer enunciado el segundo enunciado de la termodinámica tiene que ver con esto específicamente. Cuando nos centramos en las máquinas térmicas, tiene que ver con que la transformación de calor en trabajo, cuando se hace un proceso cíclico, no es completa, ¿sí? Es decir, el calor que ingresa acá no se transforma completamente en trabajo, ¿ya? Sino que solamente una parte de este calor se convertiría en trabajo, ¿ya? En un proceso cíclico, ojo, en un proceso cíclico, ¿ya? Entonces, imaginémonos que esta máquina simple que yo tengo acá, la grafico acá a manera de esquema, ¿sí? Tengo una fuente de calor que correspondería a este, y obviamente la fuente de calor está a una temperatura superior, alta, por eso la puse en rojo. Esa fuente de calor emite un calor, que lo llamé calor C, ¿sí? Que entra, ¿no? Que está entrando a la máquina, ¿ya? Entonces, este calor que entra a la máquina, recuerden que es positivo porque está entrando, ¿ya? Está recibiendo. Y ese calor es una energía que es calórica, o calorífica. Y esa energía se transforma en la máquina en trabajo, ¿ya? En el caso de esta máquina súper simple, lo que hace simplemente es que el gas que es parte de mi sistema o de mi máquina, ¿ya? Se expande y esto genera un trabajo al estar unido a una biela o a lo que sea que esté acá, ¿no? A un excéntrico. Entonces se genera un trabajo. Pero como no todo el calor se transforma en trabajo, en un proceso cíclico, entonces hay un calor que sobra. Y ese calor que sobra se tiene que ir a un lugar para que la máquina no se eche a perder, porque si no se me recalienta la máquina, porque este calor que sobra, sobrante, se me queda ahí dando vuelta. Entonces yo tengo que tener un sumidero, ¿sí? Y este sumidero lo llamamos fuente fría. Esa fuente fría es la que me recoge, es un lugar, un aparato o lo que sea, que nosotros nos imaginemos que tiene una temperatura inferior, baja, para que pueda recibir el calor, ¿sí? Si nosotros llevamos esta máquina térmica a un auto, ¿cuál sería la fuente fría? Alguien que sepa de autos por aquí. Yo no sé datos, pero una fuente de refrigeración, ¿no? Sí, el radiador, yo creo. El radiador podría ser, ¿cierto? Claro, porque ahí el radiador como dice Fernando también en el chat, el radiador podría ser el que me recoja ese calor, porque si el radiador se echa a perder, ¿qué pasa? Se nos recalienta el auto. Y hasta ahí llegamos, ¿sí? La temperatura sube, no se nos prenden las luces de que se nos calentó el auto,
y ahí tenemos que parar. Entonces, así funcionan las máquinas térmicas. Y nuestra vida, tecnología, también está relacionado y tiene muchas máquinas térmicas funcionando por ahí. Por eso esta materia es tan importante también para los ingenieros, ¿ya? Ahora, nos vamos a lo que hemos visto, diagrama presión-volumen. Vamos a graficar lo que está sucediendo en esta máquina térmica simple, ¿sí? En un experimento que hizo un caballero que se llama de apellido Carnot, ¿sí? Él lo que hizo fue, como digo, una máquina térmica simple, analizar una máquina térmica simple. Entonces, él encuentra que una máquina térmica simple se puede representar por un ciclo termodinámico simple que está constituido por dos isotermas y dos procesos adiabáticos. De manera tal que el estado inicial es este, donde está el punto, donde está el puntero, el 1, que está a una presión y a un volumen determinados, ¿ya? Después viene una expansión al recibir calor, el gas se expande, ¿sí? Entonces ahí en ese momento, ahí, al entrar calor, el gas se expande. ¿Cuál calor está entrando? Este. Entonces está entrando a la máquina. Ese calor hace que se expanda el gas de manera, en un primer lugar, de acuerdo al ciclo de Carnot, en una primera instancia de manera isotérmica, ¿sí? Es decir, esta primera expansión no hay cambio en la temperatura. Por eso la temperatura del estado 2 y la del estado 1 es igual. ¿Ya? Entró calor. Este calor entonces es positivo, el que entró. Ahora, después se corta el suministro de calor y está seguido una expansión adiabática, ¿sí? Es decir, aquí recuerden que adiabático significa que el calor es igual a 0. No entra calor ni sale calor. Por lo tanto, la temperatura, si sigue expandiéndose el gas, pero ya sin suministro de calor, entonces la temperatura desciende, ¿ya? Y T3 y la temperatura del estado 3 va a ser menor que la del estado 2, ¿ya? Entonces aquí en 3 llegamos a una temperatura donde el sistema está más frío. Esa temperatura coincide con la temperatura de la fuente fría, ¿sí? Esta temperatura inicial acá de esta isoterma corresponde a la temperatura de la fuente de calor. Bien, posteriormente, imaginemos si aquí la excéntrica da la vuelta, hay una compresión. Entonces, nos vamos a la compresión isotérmica, ¿ya? Se comprime isotérmicamente. En esa compresión se libera el calor que no se usó para hacer el trabajo, ¿ya? Entonces, el calor que se libera en ese proceso isotérmico es este calor QF. Se libera el calor que no se usó para el trabajo que tenía que hacer la máquina, ¿ya? Hasta llegar a un volumen donde la temperatura se mantiene igual, o a un estado, mejor dicho, a un estado que es el 4, donde la temperatura se mantiene igual, ¿sí? Y eso es lo que se llama compresión isotérmica. Después de esa compresión isotérmica, también viene un proceso donde no hay ni entrada ni salida de calor. Ya el calor que sobró se fue a la fuente fría y ya no hay ni entrada, ni suministro, ni salida de calor. Entonces viene otra compresión adiabática que obliga al sistema a volver al estado inicial. Y de nuevo se produce el ciclo termodinámico. Entonces, y este es el famoso ciclo de Carnot. Entonces, cuando ustedes les den un ejercicio que diga, el siguiente sistema sufre los siguientes procesos
que están enmarcados dentro de un ciclo de Carnot, ustedes ya saben cómo graficar el ciclo de Carnot. Así, ¿sí? Una expansión isotérmica, seguido de una expansión adiabática, seguido de una compresión isotérmica y seguido a su vez, o finalmente, de una compresión adiabática. ¿Ya? Profe, Dígame. ¿qué era el TF que está bajito? La temperatura de la fuente fría, ¿sí? La temperatura de la fuente que recibe el calor que sobra. Entonces, por eso, el estado 3 y el estado 4 tienen la misma temperatura entre sí, ¿sí? En este ciclo termodinámico, T3 y T4 son iguales, porque están unidos por una compresión isotérmica. El T2 y el T3, perdón, y el T1 son iguales entre sí porque están unidos por un proceso de expansión isotérmica. Y a su vez, este proceso de expansión isotérmica se hace a la temperatura de la fuente de calor, ¿sí? De la máquina. Y esta compresión isotérmica tiene la temperatura de la fuente fría o del sumidero, ¿sí? Que es el que me está recibiendo el calor que sobró. ¿Me hago entender? Ah, ¿Sí? sí, gracias. Ahora, como humanos siempre queremos que las cosas sean muy eficientes y las máquinas sean las más eficientes del mundo. Entonces, si nosotros quisiéramos eso, si tuviésemos una máquina 100% eficiente, todo el calor que entra se convertiría en trabajo, ¿ya? Y no sobraría un calor, este QF. Pero la verdad es que no es así y de acuerdo al segundo principio de la termodinámica es imposible que eso suceda. Por eso hay que calcular la eficiencia de las máquinas, ¿sí? Entonces, ustedes saben que en el siglo XIX lo que se trataba era maximizar la eficiencia de las máquinas. Bueno, calculando la eficiencia, entonces obviamente si yo tengo una eficiencia, yo la podría decir trabajo producido, ¿sí? Con respecto al calor que entró, y esa sería mi eficiencia, ¿sí? O sea, ¿cuál es el porcentaje de trabajo que se produjo con respecto al calor que entró? Por eso, esta energía consumida aquí abajo es QC, y lo de arriba es el trabajo producido por la máquina, ¿ya? Fíjense que yo lo puedo escribir así, o lo puedo escribir todo en términos de calor, ¿sí? Porque este trabajo finalmente es la diferencia entre QC y QF, ¿sí? Entonces lo puedo escribir así. Lo que me sobra, o la diferencia de esto es el trabajo que realizó la máquina, dividido el calor, o QC, el calor que entró a la máquina, ¿ya? Yo simplifico esta expresión y me queda como 1 menos QF partido QC, ¿no? Entonces, la eficiencia de una máquina la puedo escribir en términos de calores, ¿ya? Ahora, lo que encontraron, ¿sí? Y que esto fue un descubrimiento, era que el calor o la razón, ¿ya? La razón entre el calor que entraba y la temperatura de la fuente de calor, ¿sí? Esta razón, al sumarla con el calor, con la razón o la relación entre el calor que sobraba y la temperatura de la fuente fría, esto les daba 0. Y esto les pareció muy extraño que esto fuera 0. Y como esto estaba en un ciclo termodinámico, nosotros sabemos que para un ciclo termodinámico todas las funciones de estado son iguales a 0, ¿sí? Todas las funciones de estado son iguales a 0. Para un ciclo termodinámico, ¿ya? Todas las que hemos visto en el pasado, ¿ya? Todas estas, recuerde que son funciones de estado, todas. Estas son las que hemos visto. Si usted se pone a analizar qué es un ciclo, ¿por qué son 0? Porque
el estado inicial y el estado final es el mismo en un ciclo termodinámico. La cuestión empieza aquí y termina ahí. Entonces, H final menos H inicial son 0. ¿Por qué? Porque son los mismos finalmente. Y así sucesivamente con todas las funciones termodinámicas. Entonces, ¿cuál fue la conclusión a que ellos llegaron? Si la relación entre el calor y la temperatura, la suma de esta sumatoria, de estas relaciones, de estas razones entre calor y temperatura son 0, es porque aquí esto también tiene que ser igual a una nueva función de estado. ¿Sí? Esa fue su conclusión. ¿Cuál función de estado sería? Una que diera esto. Entonces, por eso a esto lo llamaron como la integral, ¿sí? De dq partido por t. No me quedó muy bonito, pero aquí está escrito. La integral de dq partido por t sería la representación integral de esto. Y eso da 0. Entonces dijeron, entonces esto es una función de estado. ¿Sí? Entonces la integral de dq partido por t era una nueva función de estado. ¿Ya? Una nueva función de estado. Me quedó súper todo esto, de estado. Bien. Entonces la eficiencia, bueno, vamos a seguir con esto. Esta nueva función de estado la llamaron entropía. ¿Sí? Y así aparece la entropía. Eso lo voy a mostrar en la próxima diapositiva. ¿Sí? Pero antes de pasar a la próxima diapositiva, si nosotros a raíz de esto podemos escribir la eficiencia en términos de las temperaturas. ¿Sí? Como la eficiencia la podemos escribir en términos de calores, también podemos escribir la eficiencia en términos de las temperaturas de la fuente fría, de la razón de la temperatura de la fuente fría con respecto a la temperatura de la fuente de calor, de la máquina térmica. Entonces, así, la eficiencia de una máquina se puede calcular fácilmente a partir de las temperaturas, que eso es fácil de conocer en un sistema o en una máquina térmica, ¿ya? O de diseñar para los ingenieros que diseñan las máquinas térmicas. Entonces, la eficiencia de la máquina se puede calcular en la diferencia de la temperatura de la fuente fría y la diferencia de la temperatura de la fuente de calor. ¿Ya? Así es como hay autos más eficientes, refrigeradores más eficientes, aires acondicionados más eficientes con respecto a esto. ¿Ya? Entonces, no sé si tengan alguna pregunta hasta ahora. No, profe. Bien. Y entonces, fíjense, este es un ejemplo, un ejercicio de aplicación, donde dice, suponga que el foco frío del que disponemos, ¿sí? O sea, el sumidero, la fuente fría, está a 10 grados centígrados. Si queremos una máquina térmica de al menos 90% de eficiencia, ¿cuál debe ser la temperatura mínima del foco caliente? ¿Ya? Sé que tenemos que tener un tiempo de descanso, así que les pido que ustedes vamos a dejar por aquí, después al regreso la hacemos. La vamos a dejar por aquí nomás. Y nos vemos. Yo sé que hace rato se los tenía que dar, pero como nos quedamos conversando al principio, se me fue. Y hacemos el descanso hasta las 15:20, ¿les parece? Bueno, profe. Ya. Nos vemos ahorita a las 15:20 y continuamos. Ya, este ejercicio. ¿Cómo se podría obtener la temperatura mínima del foco caliente? En la diapositiva anterior dice que la eficiencia es 1 menos
TF dividido T sub C. ¿Sí? Entonces, sabemos que la eficiencia es la energía, el trabajo que realiza la máquina dividido el calor que entra, ¿cierto? Pero que eso también lo podemos ver reflejado en esta expresión. Entonces solamente necesitamos las dos temperaturas para poder colocar o calcular la eficiencia. Ahora, si yo necesito una máquina que sea 90% de eficiencia, que tenga una 90% de eficiencia, ¿cómo podría ser este ejercicio? O sea, es sencillo, ¿no? Tengo 90% de eficiencia. ¿A qué es igual a eficiencia entonces? A 0.9, ¿cierto? Porque se le dice 90%, pero esto es una E y esto no está multiplicado por 100, entonces se toma como 0.9, ¿ya? ¿Y qué es lo que le están pidiendo? Nos están pidiendo la temperatura mínima del foco caliente. Entonces, tenemos 1 menos T sub F. T sub F es igual a 10 grados centígrados. 10 grados centígrados son 263 Kelvin. ¿Ya? Perdón. Profe, 263 o 283. 283. Gracias. 283 Kelvin. Dividido T sub C. Y listo. ¿Alguien lo hizo? ¿Cuánto le dio? ¿Cuánto les da eso? Entonces, esa sería la respuesta de este ejercicio y así se resolvería. Bien, la entropía entonces, para cualquier sustancia de trabajo y que experimente un ciclo de Carnot, obedece a esta ecuación. Y así se define entonces la entropía. En general, esa es la fórmula general de la entropía, ¿ya? Y lo que nosotros vamos a hacer es ver para cada tipo de proceso cómo se aplica esta expresión. Así vamos a ver como para isobárico, isotérmico, isocórico, adiabático, se puede resolver o se puede calcular el cambio en la entropía y qué significa que cambie la entropía de un sistema. ¿Ya? Vamos a ver eso. Entonces, la entropía, en resumen, es una función de estado, es una propiedad extensiva y como se define así, entonces tiene unidades de Joule dividido Kelvin. ¿Sí? Joule por Kelvin. Entonces, hay el segundo principio de la termodinámica tiene varios enunciados dependiendo de lo que se esté mirando. Si estamos mirando una máquina térmica, se usa el enunciado de Kelvin-Planck, que dice que una máquina así no existe, ¿sí? Es imposible que exista porque contradice el segundo principio de la termodinámica. ¿Qué dice el segundo principio de la termodinámica? Que toda máquina térmica, ahí está la musicalización, que es imposible construir una máquina térmica que esté funcionando cíclicamente y todo el calor que entre a esa máquina se convierte en calor. Esto es imposible, esto contradice la segunda ley de la termodinámica. ¿Por qué? Porque todo calor que entra a una máquina térmica produce una cantidad de trabajo, pero no todo se convierte en trabajo, sino hay una parte que no se usa para trabajar, ¿ya? Entonces, no podemos, esto nos impide crear máquinas térmicas 100% eficientes. No existen. ¿Y por qué? Porque contradicen el segundo principio de la termodinámica. Y si lo miramos desde el punto de vista de una máquina frigorífica, ustedes saben que un refrigerador es una máquina térmica invertida, ¿sí?
donde, por ejemplo, la fuente de calor vendría siendo los alimentos que usted quiere enfriar. La fuente fría vendría siendo el gas, que ustedes saben que se usa el freón, por ejemplo, esos gases refrigerantes, ¿sí? Que sufren un ciclo de condensación, evaporación y condensación, y eso permite, ese ciclo termodinámico permite que finalmente se enfríen los alimentos, ¿sí? Entonces aquí es al revés el ciclo, ¿ya? Y la máquina o el motor del refrigerador es el que me permite, el que entra o ingresa trabajo. ¿Para qué? Para que se enfríen los alimentos, ¿sí? Entonces es imposible construir un dispositivo que opere cíclicamente y no produzca otro efecto que el paso de calor de un cuerpo frío a uno más caliente, ¿sí? Entonces, o sea, más que uno se imagina transfiriendo el calor así, y básicamente es que está extrayendo el calor de la fuente de calor, ¿no? Entonces, para que se extraiga o para que se analice en esta dirección la máquina, necesitamos que haya un trabajo de por medio para que esto se dé, ¿sí? Y haya un enfriamiento. No, es imposible conseguir una máquina de estas características, ¿ya? Y esos son los segundos dos principios, los dos enunciados de la termodinámica de acuerdo a Kelvin y Planck y de acuerdo a Clausius. Yo les voy a subir unos videos de algunos ciclos termodinámicos y máquinas térmicas para que ustedes puedan analizarlos y revisarlos, ¿sí? Y los vean, por favor, para que puedan comprender un poco mejor esto. Bien, entonces, ¿cómo nosotros calculamos la entropía? Sin todavía saber muy bien qué es entropía, no la hemos definido completamente, sabemos la fórmula, de dónde se obtuvo, pero no conocemos bien el concepto de entropía y eso lo vamos a ver después. Primero, lo que vamos a hacer es cómo se calcula la entropía o la fórmula como tal para calcular, para poderla obtener en procesos cíclicos, adiabáticos reversibles, isobáricos, ¿ya? Entonces, en procesos cíclicos ya sabemos que es cero, porque la entropía del estado inicial es la misma que la del estado final, ¿sí? Porque son los mismos. El estado 1 es el mismo estado final. En el proceso adiabático reversible sabemos que el calor es cero. Por lo tanto, la entropía para un proceso adiabático reversible es cero. ¿Okay? Para un proceso isotérmico reversible, fíjense acá, partimos de la expresión general, la temperatura sale porque es una constante y finalmente la integral de del Q es el mismo calor, ¿no? Entonces, me va a dar el calor para un proceso isotérmico, me va a dar Q dividido T. ¿Cómo calculo el calor en un proceso isotérmico? Aquí necesitamos la primera ley de la termodinámica, ¿sí? El calor, el trabajo, la energía interna es igual al calor más el trabajo. Sabemos que para un proceso isotérmico esto es igual a 0. Por lo tanto, Q es igual a menos W. ¿Ya? Entonces, para un proceso isotérmico, la entropía es menos el trabajo dividido la temperatura. ¿Por qué? Por esto. Y ustedes saben que para un proceso isotérmico, el trabajo es menos nRT, logaritmo natural del volumen inicial dividido el volumen final. O al revés, perdón, volumen final dividido volumen inicial. ¿Sí? Entonces, si nosotros tenemos esto claro de la primera ley de la termodinámica, esto va a ser igual a menos, pero menos, por menos, porque el calor es menos el trabajo,
me va a dar positivo. Entonces sería N por R por T, ¿sí? Pero como esta T se cancela con la que hay abajo, ¿sí? Me quedaría así. Y esto es logaritmo natural de volumen final dividido volumen inicial. ¿Ya? Por lo tanto, la entropía para un proceso isotérmico es igual, voy a colocarlo por aquí, a N por R por el logaritmo de los volúmenes. ¿Ya? Y así calcularía la entropía para un proceso isotérmico. Ojo, esa sería la expresión operacional, la expresión con que usted va a operar, ¿no? Bien. Y por último, de lo que vamos a ver hoy, son los procesos isocóricos e isobáricos reversibles. ¿Ya? Un proceso isocórico, isobárico, perdón, este calor es igual a delta H. ¿Por qué? Porque estamos en un proceso isobárico. Por eso, para ustedes saber calcular la entropía, necesariamente necesitan la materia anterior. ¿Sí? Por eso no se pueden escabullir de aprendérsela bien. Entonces, en la presión tenemos una presión constante, tenemos que el calor es igual al delta H y que el delta H o el calor es igual a NC sub P de T. Reemplazamos entonces ese calor aquí, ¿ya? Y si C sub P es constante y no hay un cambio de fase, ¿sí? No, la sustancia no pasa de líquido a sólido ni nada de eso, entonces la expresión de la entropía para un proceso isobárico me queda como está acá. Del NC sub P por el logaritmo natural de las temperaturas. Temperatura final dividido temperatura inicial. Esto, si C sub P es constante. Si C sub P no es constante, como lo que le salió en la prueba, que el C sub P era A más BT menos CT a la menos 2, no lo pueden sacar de la integral y tienen que integrarlo, considerando que aquí ya hay una temperatura dividiendo esa capacidad calorífica. O sea que tendrían que considerar todo este término para integrar. ¿Ya? Ojo con eso. Y lo mismo para el volumen constante. El volumen, a volumen constante sabemos que el calor es igual al delta U y que es NC sub B de T. ¿Ya? Reemplazamos acá y si C sub B es constante y no hay cambio de fase, el delta S me quedaría así. C sub B o NC sub B logaritmo natural de la temperatura final dividido la temperatura inicial. Esta sería la expresión para isobárico y para proceso isocórico cuando C sub P y C sub B es constante. ¿Ya? Esto es para calcular la entropía en procesos isobáricos o isocóricos reversibles. ¿Alguna pregunta hasta acá, chicos? Preguntas, dudas. Chicos, preguntas, dudas. ¿Estoy sola? No, profe. Ya, gracias, Josefa. Bueno, si no tiene ninguna duda, ninguna consulta, fíjense por favor en la próxima diapositiva. Yo les voy a subir estas diapositivas en una pestaña nueva que voy a llamar Segunda Ley de la Termodinámica. Y les va a quedar de tarea, entonces, estos dos ejercicios, ¿sí? Uno es un proceso isotérmico y uno es un proceso a presión constante, ¿ya? Isobárico. Para que ustedes los realicen, apliquen las expresiones que acabamos de ver y sepan si entendieron o no. Nos veríamos el lunes a las 9:50. Que estén muy bien, chicos, que tengan buen fin de semana. Estamos entonces
viéndonos, conversando. Cualquier duda por correo, por WhatsApp me pueden contactar. ¿Ya? Vale, profe, que tenga buen fin de semana. Chao. Buena semana, Gracias, gracias. profe. Chao, Chao. profe. Profe, Chao, chao, nos vemos. gracias, profe.